Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a Proyecto Educativo, este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. El programa de hoy es muy interesante. Tenemos un tema que siempre genera controversia. El tema de hoy, la evaluación. Vamos a ver el siguiente tape y a la vuelta ya estamos aquí con la invitada de esta noche. El desafío de evaluar. En el campo de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación educativa guardan una estrecha relación, que es al mismo tiempo dinámica y continua. Esta práctica evaluativa debe diseñarse para el alumno, enriqueciendo su proceso de formación y respondiendo a su necesidad específica de conocimientos. El proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Tradicionalmente, se pensaba que evaluar era calificar lo que el alumno había aprendido después de la fase de enseñanza. Sin embargo, hoy la evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que se utilizan para tomar decisiones. La evaluación del aprendizaje de los alumnos, por lo general, permite valorar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos, diagnosticar errores conceptuales, destrezas, habilidades y actitudes, el proceso y manera en que los alumnos las desarrollan. Se evalúa también para analizar las causas de un aprendizaje deficiente y tomar las medidas oportunas. Es fundamental que la evaluación sea capaz de valorar de forma efectiva el aprendizaje integral y no busque estimar la mera memorización, es desarrollar las habilidades de reflexión, de observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Por mucho tiempo se ha concebido una evaluación por medición inflexible, control de poder, pasiva y orientada hacia resultados cuantificables. Sin embargo, la implementación errónea de esta herramienta conlleva a repercusiones poco formativas y en muchos casos sistematizan la labor del docente en su capacidad de evaluador. En la educación actual, el rol del docente tiene a su cargo la acción responsable como evaluador, siendo una de las tareas más importantes en los procesos de formación de individuos. Por lo tanto, puede decirse que en la educación actual, enseñar implica evaluar, y evaluar, por consiguiente, sugiere enseñar. Y es momento de darle la bienvenida a la invitada de esta noche. Hoy nos acompaña la profesora Claudia Ponce, directora del IPEN Juana Manso. Claudia, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias.
por invitarme. El tema de hoy es la evaluación, un tema muy controversial. Y contanos un poquito, Claudia, ¿qué es evaluar? Bueno, tradicionalmente evaluar está entendido como algo que sucede al final de una tarea, fundamentalmente la tarea de enseñar, ¿sí? Daba cuenta lo que el alumno aprendió. Era el fin de poder controlar lo que se había enseñado. Eso es lo tradicional. A partir Cuando decís era, estás hablando en pasado. En pasado, porque los cambios educativos, los cambios en las formas, nos han llevado a que hoy evaluar es poder recoger información para poder tomar decisiones. O sea, nosotros recogemos la información que nos da un alumno para poder mejorar inclusive nuestras prácticas docentes. Es parte de la propuesta de enseñanza, la evaluación. Nos da mucha información acerca del conocimiento que va construyendo nuestro alumno, nos permite analizar las dificultades, generar nuevas propuestas que enriquezcan nuestra propia enseñanza, nuestra propia práctica inclusive. ¿Cómo se evalúa, Claudia? Bueno, se evalúa de diversas formas, ¿cierto? Hoy se puede pensar en que tenemos diferentes tipos de formas de generar evaluación y podemos pensar en que esa evaluación nos va a dar insumos en los que vamos a poder repensar, vamos a poder generar distintas formas de evaluar, desde el momento de tener una evaluación formativa, una evaluación sumativa. La evaluación nos va a poder hacer generar diferentes instrumentos y que nos va a llevar a evaluar. Nosotros vamos a poder pensar en evaluar contenidos, en evaluar capacidades y en evaluar aprendizajes. Esos contenidos nos van a potenciar el desarrollo de capacidades y esas capacidades nos van a permitir lograr aprendizajes. Sin el contenido no hay aprendizaje. Entonces nosotros vamos a intentar lograr que hoy el alumno, mediante diferentes tipos de capacidades, llegue a generar buenos aprendizajes. Claro, porque eso es lo ideal. Cada alumno tiene distintas capacidades. Algunos son buenos para matemáticas, todos tienen diferentes capacidades. Algunos podrán escribir, otros podrán ser buenos oradores, algunos tendrán facilidades para las matemáticas, otros tendrán facilidades para las ciencias. Algunos podrán resolver rápido una situación problemática que vos le estás planteando, pero todos tienen diferentes capacidades, todos tienen diferentes formas de aprender. ¿Y no habría que tenerlo en cuenta eso a la hora de evaluar a los alumnos? Seguramente sí. El docente tiene que tener un conocimiento acabado de sus alumnos para poder determinar diferentes tipos de evaluación. Eso nos va a llevar a trabajar quizás con las nuevas formas de aulas heterogéneas, claro, que proponen. Por ejemplo, en este momento una de las autoras que está proponiendo esas aulas heterogéneas es Anijovic, que nos va a permitir ver ese universo de alumnos que nosotros tenemos, diagnosticar qué alumnos tenemos y poder determinar la forma de trabajo y la forma de evaluación. No hace falta una evaluación estructurada con preguntas cerradas para poder evaluar. Hoy podemos evaluar de muchas otras formas, con una rúbrica, una lista de cotejo, un portafolio, un resumen, una síntesis, un afiche en donde plasme un contenido, un mapa conceptual. Los trabajos prácticos que le llaman. Los antiguos trabajos prácticos. Esos serían los instrumentos. Diferentes tipos de instrumentos con pruebas objetivas estructuradas o con pruebas no estructuradas. ¿Cuál consideras que es el rol de la evaluación en la escuela de hoy? Y bueno, el rol de la evaluación es fundamentalmente, como dijimos recién, lograr que el monitoreo del aprendizaje de nuestros chicos, qué va aprendiendo, qué le va quedando, qué aprendizaje es potente o no para ese alumno. Entonces nosotros podemos ir haciendo la palabra monitorear el aprendizaje de nuestros chicos.
esa retroalimentación que se puede ir generando, esa transformación del conocimiento que se puede ir generando en nuestros alumnos. Palabras muy usadas hoy desde las nuevas formas, ¿no? Quedarnos en esa evaluación antigua que solamente nos marcaba qué sabía nuestro alumno, claro, en una prueba estructurada. Muchas veces al alumno se lo estigmatiza con la evaluación. Sí. ¿Cómo nos podemos correr de ese lugar? Y nos corremos con, si nosotros logramos trabajar con nuestros alumnos desde esas aulas heterogéneas, donde la evaluación no sea homogeneizadora, donde no sea para todos iguales, donde cada uno logre exponer sus capacidades y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí más me interesó de un tema? Y poder exponerlo sin que la evaluación sea cerrada, decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo ocurrió? Nosotros vamos a lograr una evaluación, un aula heterogénea con alumnos no estigmatizados, que ellos puedan desarrollar esas capacidades y no se sientan frustrados, fundamentalmente. Es mucho el cambio en nosotros mismos como docentes, es lo que nosotros pretendemos que hoy, con las formaciones que se van dando, poder cambiar en la práctica. ¿A quién evaluamos? ¿A los alumnos, a los docentes? A todos. Evaluamos a todos. Evaluamos al alumno, pero también nos evaluamos nosotros en nuestra práctica diaria. ¿Qué me pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Fue realmente una práctica que dejó algo en ese alumno? Claro, ¿qué pasa si en una prueba aprueban 2 chicos de un curso de 30? Aprueban 2 y hay 28 que fallan. ¿Y quién falla? ¿Falla el alumno? ¿Falla el profesor? Falló la práctica. Falló la forma, falló la práctica, falló el tener que decir, bueno, tengo que volver a retomar lo que di, porque evidentemente algo no anduvo bien. No anduvo bien la estrategia metodológica que utilicé, no tuve llegada al alumno. ¿Qué pasó? O sea, es plantearse uno mismo esto que nosotros estamos pensando de las estrategias metodológicas que utilizamos para llegar a plantear un concepto, que ese concepto me genere las capacidades y que esas capacidades me logren un aprendizaje en el alumno. Y que el profesor tenga una capacidad de autocrítica también, ¿no? También. Lograr que nosotros mismos digamos, no anduvo, no fue, tengo que replantearme la situación, seguro, sí. Desde hace un par de años se insiste en las capacitaciones, que los docentes expliciten los criterios de evaluación. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en los últimos años, o sea, desde hace 5 años ya, fundamentalmente en el Plan Nacional de Formación situada, en el Plan Nacional de Formación Permanente, que generó el Estado Nacional en su momento, y el Estado Provincial adhiere a esa capacitación nacional, se trabajó y se trabaja permanentemente sobre estos temas: prioridades pedagógicas, capacidades, criterios de evaluación, acuerdos de evaluación institucionales. Así que bueno, creo que, como decíamos recién, fundamentalmente el cambio primero tiene que surgir en nosotros, desde la práctica. Desde el aula, ¿no? Desde el aula. Desde el día a día. Desde el día a día, desde el aula, desde la práctica como docentes, para lograr que esos cambios se generen en nuestros chicos. Y bueno, y si nos están pidiendo que evaluemos capacidades, justamente lo que decíamos recién, ¿qué capacidad va a tener mi alumno en oralidad, en lectura, en escritura, en la resolución de situaciones problemáticas, en el hacer de cada una de las ciencias que va a trabajar, y que él se sienta seguro con esa capacidad que va a lograr intentar desarrollar? Con criterios, el docente es el que tiene que plasmar en la evaluación el criterio que él considera necesario que el alumno sepa, y con esos acuerdos institucionales, fundamentalmente, de evaluación. ¿Qué quiere la escuela? ¿Qué quiere esa institución lograr con sus alumnos? En ese colectivo de alumnos, acordar
una buena oralidad, la redacción, las reglas ortográficas, la resolución de situaciones problemáticas. Eso se acuerda a nivel institucional. Se fijan 4 o 5 objetivos, acuerdos que van a llevar a que esas capacidades se logren con los chicos. Claudia, te invito a que vayamos a una breve pausa. Dale. Enseguida continuamos con más Proyecto Educativo hablando de evaluación. Perfecto. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Claudia, hoy las aulas en Argentina son heterogéneas. ¿Las evaluaciones deberían ser también heterogéneas? Bueno, te voy a corregir. Deberíamos pensar en que las aulas son heterogéneas, por lo tanto la evaluación debería ser heterogénea, ¿sí? Yo creo que es la parte que más cuesta trabajar con un grupo de 30, 28, 29 alumnos y que el docente intente trabajar con todos diferentes. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. No te olvides que no solamente tenemos los alumnos que están capacitados para lograr toda la enseñanza que nosotros pretendemos o todas las capacidades, también en las aulas heterogéneas hoy tenemos los alumnos con necesidades especiales. Entonces no es tan simple trabajar en aulas heterogéneas. Hay que cambiar todo el sistema prácticamente. Hay que cambiar la cabeza. Hay que cambiar la cabeza de pensar en que estoy con un grupo que no piensa todo igual. Claro. La formación de los docentes que hoy tienen entre 15 y 30 años de servicio no es la misma formación que deberían tener los docentes jóvenes, los docentes nobles. Sin embargo, y me atrevo a decirlo, los profesorados, la formación de formadores no está trabajando con esas nuevas ideas de aulas heterogéneas. Nosotros lo que vemos desde la dirección de la escuela es que esos profes nobles, inclusive muchísimos profesionales, no traen la formación docente para esas aulas heterogéneas. ¿Y qué se hace en ese caso? Capacitación. Bueno, se capacita, se habla, se genera observación de clase, se los invita a observar, a mirar, a trabajar todos los documentos que hoy tiene nuestra política educativa. El CEPIS en Córdoba tiene muy buen material para trabajar. Entonces, bueno, se los invita, se va a las aulas, se trabaja. En el caso de la escuela que dirijo es muy grande. Tenemos 40 divisiones, entonces tampoco alcanzamos a estar en todos lados y en todo el tiempo en el momento. Por más que somos 3 los que formamos el equipo directivo, no es tan fácil estar en el total de la escuela permanentemente. Se intenta. Se intenta. ¿La evaluación es punto de partida y punto de llegada? Yo diría que sí. Es punto de partida porque vos podés diagnosticar, ver, monitorear cómo está tu universo de alumnos, de estudiantes, y es punto de llegada porque si vos pusiste el objetivo, la meta en el contenido y en la capacidad, vas a intentar que el aprendizaje se genere y llegar a decir, bueno, con mi criterio de evaluación tengo un punto de llegada. ¿Qué quiero yo evaluar? ¿Qué quiero yo que mi alumno haya aprendido? ¿Qué implicaría innovar en evaluación? Innovar implicaría dejar esas evaluaciones tradicionales, estructuradas, de un falso verdadero, de un crucigrama, de una pregunta y una respuesta,
a empezar a generar evaluaciones en donde el alumno necesite pensar, generar juicio crítico, resolver problemas, poder armar un portafolio, poder trabajar con un mapa conceptual, poder hacer una evaluación de proceso y no de un resultado estándar. ¿Cuáles serían los desafíos de los docentes? Ya dijimos, la capacitación, ¿no? Y cambiar la cabeza. La capacitación, cambiar la cabeza y creer en los alumnos. Tener confianza en que el alumno puede. No subestimarlo a que el alumno no puede. Entonces, si yo... ¿Considerás que hay cierta subestimación de Sí. los profesores hacia los alumnos? Yo diría que sí. ¿Sí? Un profesor que no le permite al alumno desarrollarse y crear, está subestimando. Quizás cuando yo preparo la clase y la preparo con preguntas y respuestas sin pensar en llegar al aula y ponerles una situación problemática y que ellos logren investigar, desarrollar, analizar, criticar, leer diferentes propuestas de artículos periodísticos, Debatir sobre el tema. debatir, ¿no? y que él logre hacer su propia argumentación, yo estoy juzgando a mi alumno de que no va a poder. Y los chicos, si uno los cuesta muchísimo, porque cuesta que primero y principal se interesen por un tema, cuesta mucho eso, pero cuando uno viene al aula con quizás un tema interesante del día, de lo que ocurrió en el día, vos lográs a lo mejor que hoy en día, utilizando las TICs, todo lo que es, si no tenemos las computadoras, tenemos los teléfonos. Claro, todo lo que está y si uno los invita a buscar, y el chico termina haciéndolo. Por ahí dicen, ¿Estás de acuerdo entonces con incorporar la tecnología en el aula? Sí, seguramente. Incluso los celulares. Sí, seguramente. Claro. Sí, seguramente, bien utilizado, ¿por qué no? Yo tengo una herramienta de trabajo magnífica. El alumno no necesita un libro, no necesita más el manual, no necesita un manual que con negrita esté escrito lo que tiene que responder. Para nada. Totalmente en contra hoy de una bibliografía determinada. Yo puedo ir a la biblioteca y sacar un montón de bibliografía, puedo agarrar el teléfono y buscar en montones de páginas y enseñarle a mi alumno a discernir si esa información va a ser fehaciente, si va a poder tener críticas, si voy a poder analizar de otra. Y probablemente generes más interés en el alumno, ¿no? Muchísimo más interés que leer de un libro cualquier tema y tener que contestar lo que dice el libro, seguramente. Ha sido un placer, Claudia. Bueno, gracias por venir, muy interesante el tema, ¿no? Muy interesante. Mucha tela para cortar. Muy interesante, para mucho más análisis y diálogo, y difícil de abordar en las escuelas. Es todo un desafío, como sí, ya lo hemos dicho. Sí, seguramente. Bueno, seguiremos trabajando en este desafío. Seguiremos trabajando, sí, bueno, seguramente. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. De esta manera nos despedimos de esta edición de Proyecto Educativo. Nos vemos aquí la semana próxima. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento.
La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.